Bienvenida a Apego Detox. Aquí comienza tu verdadera identidad. Apego Detox. Apego Detox. Apego Detox. Apego Detox. Bueno, hoy no vamos a hablar de él. El programa de hoy vamos a hablar de por qué no puedes dejar de pensar en él. Hoy vamos a hablar realmente de ti, de la mujer que llevas meses, años, tal vez sin poder dormir, de la mujer que se despierta a las 3 de la mañana con su nombre en la cabeza y ya no puede volver a cerrar los ojos, de la mujer que va por la calle y de pronto sin aviso, ¡pum!, se le aparece un recuerdo y se tiene que sentar, de la mujer que revisa su teléfono todo el tiempo sin querer, que entran en sus redes sin querer, que se imagina conversaciones enteras con él en la ducha, que le habla mentalmente mientras cocina, que le hace preguntas a alguien que ya no está ahí para contestar. Si eres esa mujer, quédate, porque hoy te voy a explicar qué está pasando y por qué no estás loca y por qué no es que lo sigas amando y por qué eso que vives no es un defecto tuyo, es la huella que deja una persona que no sabía querer, o sea, que no sabía querer metida dentro, o sea, dentro de una cabeza sí supo hacerlo. Lo primero que quiero que entiendas es esto. La obsesión después de un narcisista no es amor, es lo contrario del amor. El amor cuando termina bien deja tristeza, deja nostalgia, deja agradecimiento por lo vivido. La obsesión deja otra cosa, deja un loop, un bucle mental que se repite y no llega a ninguna parte. Esto no llega a ninguna parte. Entonces el narcisista empieza con esa situación. Como si tu cabeza fuera una máquina atrapada en una pregunta que no tiene respuesta. Y por más que tú intentes pensar en otra cosa, la máquina vuelve una y otra vez al momento de la pregunta que nunca se contestó, a la palabra que nunca se dijo, a la decisión que nunca terminaste de tomar. ¿Sabes cómo se ve por dentro ese bucle? Yo lo voy a describir, porque sé que tú tienes a decirlo. Porque cuando tú intentas contarle esto a una amiga, te sientes ridícula. Parece poca cosa, parece obsesión, pareces tonta, pero dentro de ti no es tonta, es un tormento y lo sabes. Primero aparece un recuerdo, no lo llamaste, no lo buscaste, apareció solo. Estabas en los pies de él, o sea, estaba ahí, ahí como al latillo, ¿cierto? Estabas lavando los platos y de pronto te acordaste de una conversación de hace 2 años. Una cosa mínima, una mirada que puso él cuando dijiste algo. Y esa mirada de pronto te está doliendo como si hubiera sido ayer. Segundo, el recuerdo se queda. Ojo, el recuerdo se queda. Y mientras tú intentas seguir con lo que estabas haciendo, el recuerdo empieza a ramificarse, a llamar a otros recuerdos, como si la memoria fuera una casa con muchas puertas y una puerta abierta a las otras. De pronto te acuerdas de la cena de aquel viernes, del viaje que hicieron al mar, de la pelea del aniversario, todo al mismo tiempo y todo encima de él. Tercero, ojo con esta que es muy importante. A ver, vamos a poder, tercero, empieza la reinterpretación. Y en esta parte, más cansada de todas, porque tu cerebro empieza a tomar recuerdos y a darles vuelta. A preguntarte por qué no me miró, qué quiso decir cuando dijo eso, y si yo hubiera dicho aquello, y si yo no hubiera reaccionado así, y si en realidad sí me amaba y yo no supe ver, y si lo perdí por algo que estaba en mí, bueno, muchas cosas. Cada recuerdo se va a convertir en una pregunta y cada pregunta en otra pregunta y así se van las horas y así se van las noches. Cuarto, la imaginación. Tu cerebro
cansado de preguntas sin respuesta, empieza a intervenir, a imaginar escenarios, a armar conversaciones que nunca tuviste, a escribirle cartas mentales, a imaginar cómo sería verlo otra vez y qué le dirías, a fantasear con lo que él busca, a fantasear con lo que no te busca, a fantasear con lo que le va mal, a fantasear con lo que le va bien y sus alegrías, a fantasear cómo la ves con la otra, con que todo lo que ves nunca más, con que algún día lo ves y tú estás distinta. Y él te mira y se da cuenta, todo eso pasa dentro de ti, todos los días, y tú no sabes cómo pararlo. Y quinto, esa parte más cruel, el agotamiento, porque después de horas o días o semanas metida en ese loop, tú llegas al punto donde ya no puedes más y te enojas contigo misma y te dices cosas feas. Te dices que eres patética, que ya deberías haberlo superado, que qué te pasa, que otras mujeres salen adelante y tú no, que hay algo roto en ti, que tal vez eras el problema todo este tiempo. Y así cierras el círculo, porque la obsesión termina siendo una jaula donde tú misma eres el guardián. Ahora escúchame, porque lo que te voy a decir es importante. Todo lo que te pasa tiene una explicación que no es psicológica, es neurológica, y entenderla te va a cambiar la vida. Cuando una persona convive durante mucho tiempo con alguien que la manipula, la ignora, la ama un día y al otro día la destroza, el cerebro de esa persona, ¡pum!, se recablea. No es metáfora, es literal. Un estudio tras otro lo ha demostrado. Las áreas cerebrales relacionadas con la memoria, el miedo, la toma de decisiones y el placer se modifican, se hiperactivan, unas apagan otras. El resultado es un cerebro que no puede dejar de buscar respuestas porque nunca tuvo durante la relación. Y como nunca las obtuvo, sigue buscando, aunque la relación haya terminado, sigue buscando en el vacío. Piénsalo así. Tú lees un libro, hay una página arrancada, una última página, creo que me pasé sí. Entonces, me pasé de diapositiva, o sea. Una página, nunca sabes cómo termina, qué hace tu cerebro. Se queda pensando en ese libro. Lo imagina, la inventa finales, pregunta a otros si lo leyeron, porque los cerebros humanos están en diseño para cerrar historias. No soportan que una historia se quede abierta. Y una relación con un narcisista es una historia con todas las páginas arrancadas. No hubo despedida real, no hubo relación real, no hubo explicación real, no hubo un momento en el que te dijera con sinceridad lo que pasó. Nunca, porque los narcisistas no cierran historias, las dejan colgando. Es parte de cómo te mantienen en su órbita. Y tu cerebro, cansado, obsesionado, sin poder dormir, está haciendo lo que un cerebro sano hace cuando arranca la última página de un libro: buscar la página, leer el libro otra vez, revisar los capítulos, subrayar las frases, a ver si todo lo que ya pasó puede traer algún sentido, alguna respuesta, algún final. Pero esa página no existe. La verdad que nunca existió. No lo vas a encontrar, y hasta que tú no aceptes eso con todo tu cuerpo, tu cerebro va a seguir buscando y tú vas a seguir sin dormir y vas a seguir creyendo que el problema es tu voluntad, cuando el problema es tu cerebro programado biológicamente para cerrar historias. Y esa historia no puede cerrarse de la manera normal. Quiero que respires un segundo, porque lo que acabas de escuchar te quita una vergüenza enorme de los hombros. No eres patética, no eres débil, no estás enferma. Estás teniendo una respuesta cerebral normal a una situación que fue diseñada para dejarte sin respuestas. Y aquí viene lo segundo que tienes que saber, y esto lo descubrieron hace poco los investigadores en neurociencia. El cerebro obsesionado no busca a la persona, está buscando una sensación, está buscando el subidón que vivió cuando era parecida después de ignorarla, está buscando la química del alivio después del dolor. Ese cóctel de dopamina, oxitocina, cortisol y adrenalina
que tu cuerpo aprendió a asociar con amor. Y como cualquier adicto, tu cerebro necesita su dosis. Y cuando no la tiene, se obsesiona, fantasea, busca, imagina, porque aunque sea en la fantasía por un momento, puedes sentir algo parecido. Por eso tu obsesión no se cura pensando menos en él. Se cura aprendiendo a producir esa sensación de otra manera. Y créeme, sí se puede. Estamos recableando el cerebro. Ahora vamos a ver en la parte 2, te voy a explicar algo. Esto es, en la parte 2 vamos a verlo. Esa sensación, eso créeme, o sea, te va a llevar directo al corazón del problema. Vamos a entrar juntas a esas 3 de la mañana, a ese insomnio que te está destruyendo, a esa cabeza que no se apaga, porque si entiendes por qué pasa, podemos hacer que pare. Y cuando pare, vas a dormir otra vez, y cuando duermas, vas a sanar. Y quiero que sepas una cosa más antes de terminar con esta primera parte, porque esto es clave. Hay un tipo de obsesión especial que aparece después de un narcisista y que no aparece después de otras rupturas. Se llama la obsesión de la corrección. Y es cuando tu cabeza deja de repetirse. Si yo hubiera hecho las cosas distintas, él habría sido distinto. Y si yo hubiera sabido poner límites, si yo hubiera tenido más paciencia, si yo hubiera amado mejor, si yo hubiera escuchado mejor, si yo hubiera callado cuando tenía que callar, si yo hubiera hablado cuando tenía que hablar, esa obsesión es la más cruel de todas. Porque no solo te tortura con él, te tortura contigo, te conviene en tu propia carcelera. Y aquí, y tienes que saber una cosa, esa obsesión es una mentira muy sofisticada que él planeó en ti durante los años que estuvieron juntos. Ya vamos entendiéndonos. Entonces, cada vez que él rompía algo, te decía que tú tenías que haber actuado distinto para evitarlo. Cada vez que él fallaba, encontraba una manera de hacer que el fracaso fuera tu responsabilidad. Y tu cerebro durante años fue tragándose esa narrativa. No porque fueras tonta, sino porque era una narrativa repetitiva, constante, dicha por alguien con autoridad emocional sobre ti. Y cuando una narrativa así se repite lo suficiente, tu cerebro la adopta de verdad. Entonces ahora, cuando la relación terminó, tu cerebro sigue haciendo lo que aprendió. Sigue buscando donde pudiste haber hecho mejor, porque eso es lo que él te entregó y te entrenó a hacer. Y aunque él ya no esté en el entrenamiento, él sigue. Y tú, sin darte cuenta, sigues cumpliendo la tarea que él te asignó, ser responsable de lo imposible. Y te voy a decir la verdad que él nunca te dijo, no había nada que tú pudieras hacer diferente. No había nada porque el problema no era ninguna de las cosas que tú hacías o dejabas de hacer. El problema era que él no podía amar de la manera en que un ser humano normal ama. Él temía una limitación y esa limitación era suya. Nada que tú hicieras iba a cambiar, ni siendo la mujer más paciente del mundo, ni siendo la amante más generosa, ni siendo la compañera más devota, nada, porque esa limitación no se movía con el esfuerzo de la persona de al lado. Esa limitación era un muro dentro de él y los muros dentro de otras personas no se mueven desde afuera. Por eso tu obsesión con la corrección tiene que morir. No porque seas comprensible, es comprensible. O sea, eso es comprensible, tienes que entenderlo. Entonces, miren esta frase tan importante. Es normal, es esperable, pero es mortal. Y si dejas vivir demasiado tiempo, la manera de quitar esa idea, la manera de quitarla es darle lo que pide. La obsesión pide respuestas. Entonces tú vas a darle la respuesta definitiva. Vas a decirle a ti misma en voz alta todas las noches, antes de dormir, durante un mes entero, no hay nada que yo pudiera haber hecho distinto. Él no podía amar como yo lo amaba
y eso no era mi falla, eso era su límite. Repítelo aunque no lo creas al principio, aunque tu cerebro se resista, aunque suene artificial, repítelo hasta que se vuelva verdad en tu cuerpo, porque eso es lo que él necesita. La obsesión para apagarse. Necesita escuchar la respuesta una y otra vez hasta que la crea. Y algo más. Mientras repitas esa frase, vas a poner las manos sobre tu pecho. Vas a hacer el siguiente ejercicio. Con ternura, como si estuvieras calmando a una niña asustada, porque eso es lo que eras en ese momento. Una niña asustada dentro del cuerpo de una adulta. Una niña que necesita que alguien le diga que no fue su culpa, que no pudo haber hecho nada, que está bien, que ya pasó, que ahora está a salvo. Y si nadie te lo dice, te lo vas a decir tú, porque esa niña lleva años esperando que alguien la libere de la tarea imposible que él le dio. Y esa alguien a partir de hoy vas a ser tú. Lo que quiero es pedir ahora, es algo muy sencillo. Si estás escuchando eso en la cama a las 3 de la mañana, no te juzgues, no digas nada feo, pon la mano en tu pecho, dile a tu cuerpo que estás a salvo y quédate conmigo, porque en el siguiente video voy a decir algo brutal, porque aquí estoy, aquí estamos, y hoy no vas a estar sola con esto. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, alguien te está explicando lo que llevas años sintiendo sin poder decir nada. Por eso debes de seguirme, suscribirte, dejar tu comentario, y ahí verás un link que te llevará a leer más y aprender más, que necesitamos hacer su psicoeducación. Nos vemos en la continuación. En el siguiente video, por favor, mira lo que está ahí abajito. Muchas gracias. Voy al lado.